Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a concluir la última semana de trabajo con la séptima clase virtual. Pues ya estamos en la última semana y bueno, pues lo que vamos a hacer es un trabajo pues integrador y un foro que les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, en esta semana, ¿sale? Para que ustedes lo tengan claro y no tengan dudas. Acuérdense de ir tomando notas, ¿sale? Eso es muy importante en sus clases virtuales. No son espectadores, ¿sale? No son espectadores ni públicos, son estudiantes que están tomando esta clase a distancia y que por lo mismo tienen que tener su cuaderno y tienen que tener su lápiz, pluma y seguirme, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. Elige un tema, es ya mis argumentos finales. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en el entorno. Hace rato califiqué un trabajo de una chica, Estefanía, Pamela Estefanía, que la felicito muy bien, me gustó mucho su trabajo, sobre todo porque hablaba del agua potable en su municipio de Iztapaluca. Entonces, me gustó por eso, porque es un tema interesante y sobre todo lo trabajó en su entorno. Aquí el entorno lo tenemos que entender como, si bien es cierto, en la otra semana les decía que el entorno era algo muy cercano a ustedes, como la familia, la colonia. En este caso, el entorno puede ser el municipio. Por ejemplo, ella lo trabajaba con respecto al municipio de Iztapaluca. Entonces, y hablaba sobre que no hay agua potable en su municipio, o que hay problemas, sí hay agua, perdón, hay problemas de suministro en algunas ocasiones de agua y que eso genera pues problemas de salud entre la población. Entonces, ese es el entorno, ¿sale? Tengan mucho cuidado, otra vez se los comento de no poner la legislación de las drogas, ¿sale? Si de por sí ese título estaba mal en los anteriores trabajos, en este va a estar doblemente mal porque aquí te dice repercusiones en tu entorno, ¿sale? Hola Nayeli, ¿cómo estás? Por ejemplo, Nayeli, que es de Yucatán, que es de Mérida, entonces tiene que poner el entorno, ya sea su colonia o la ciudad o el estado en algún momento dado, ¿sale? Entonces, ese es el entorno, el lugar en donde tú vives y donde están aconteciendo las situaciones. Ujú. No, no te preocupes, entraste a buena hora. Acabamos de comenzar, estamos en la primera pregunta, que es el tema, ¿no? Redactar un título y que ese título tenga relación con su entorno, ¿sale? Luego, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un hábito específico de tu localidad. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recuerden que el problema se hace en pregunta, ¿sale? O sea, sí puedes hacer un planteamiento en un enunciado, pero tiene que ser un problema de investigación, no un problema social. Sí, sí se puede usar. Pueden usar el tema de la sesión pasada, pero la diferencia aquí, Nayeli, y también un chico que se llama Mauricio me escribió, es que la tienes que relacionar con tu entorno, ¿sale? Que el entorno, pues, es la ciudad, el estado, ¿no? El municipio, la colonia, el país no. Yo creo que el entorno es más.
más cercano, municipio, estado, por ejemplo, eh, o colonia, problemas de recolección de basura en mi colonia no pasa mucho, ¿no? Etcétera. Pero de preferencia utilicen el trabajo que hicieron la semana pasada, que acuérdense que ese trabajo era un proyecto de investigación. Era un proyecto de investigación y ese proyecto pues lo plantearon como un protocolo, un proyecto. Y ahora pues la idea es que lo desarrolles un poco más y que retomes lo que hiciste. Puedes poner la pregunta, nada más adáptala, Nayeli, a tu entorno, que como te dije hace rato, puede ser tu colonia o puede ser la capital, Mérida. Tres, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Ustedes ya pusieron, ya hablaron de la importancia, lo justificaron, ¿no? Justificaron el trabajo. Ah, no, aquí está. Hola, hola, ¿me fui yo o quién se fue, Nayeli? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perdón. No sé si fue Zoom el que me sacó o se fue Internet porque, este, a ver, permíteme. Ok. Bueno, si se vuelve a ir y me voy, me espera, ¿sale? Bueno, gracias. Entonces, estábamos hablando acerca de la pregunta, ¿sale? Que es una pregunta. Acá es, ustedes ya hicieron esa parte de, de escribir la importancia, nada más que lo hicieron más largo y acá te dice que lo hagas en 3 líneas, ¿sale? En 3 líneas lo pongas y ya con eso lo podemos señalar. Siguiente, la hipótesis, ¿no? La hipótesis ya la tienen también, un supuesto, una afirmación, que acuérdense que es la respuesta a la pregunta de investigación. Si yo digo, ¿cuáles son los contaminantes que tienen mayor presencia en el río Lerma? En la hipótesis yo pongo los contaminantes que tienen mayor presencia en el río Lerma son los vertidos de petróleo, ¿no? Esos serían esa sería mi hipótesis, ¿sale? Y si te das cuenta, Nayeli, estoy respondiendo a la pregunta, ¿sale? La pregunta es una interrogación y la hipótesis es una respuesta a esa pregunta. Esa es la guía para que ustedes lo tengan con mayor claridad. Bueno, hasta aquí alguna duda que tengas, Laura. El tema bien, la pregunta, la importancia y la hipótesis. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, si tienes alguna duda, me dices, por favor. Escribe 2 ciencias desde las que abordes. En el pasado trabajo fueron 3 y las explicaste. Aquí solamente son 2 y nada más ponerlas, ¿sale? Poner nada más el nombre. Por ejemplo, si estamos hablando de la contaminación en el río Lerma, pues está ecología, ¿no? Ingeniería ambiental puede ser, ingenierías en hídricas, ciencias políticas, derecho, que son parte de la regulación de los contaminantes, que las empresas se les tiene que poner un alto para que no contaminen, ¿no? Entonces, ese sería una parte importante. Bueno, y ya después tenemos, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental. eh, de todo lo anterior. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que tienes que hacerlo pues en un documento, documentos digitalizados,
¿no? Ese es el nombre correcto, documentos digitalizados, porque documentos, está mal este planteamiento, porque los documentos no son necesariamente documentos en papel o impresos. Ajá. Em, ah, hay una, me estoy acordando de un libro de Irene Vallejo, es una española que ganó muchos premios con un libro que hizo sobre la historia del papel. Irene Vallejo, búscala y se llama algo así del Junco. Es una novela muy recomendada de Irene Vallejo. Eh, Hay una historia por ejemplo, de que antes se escribía en papiro, y hay otro material que no recuerdo su nombre. em, y hay una historia muy interesante de estos dos materiales. Déjame ver si ahorita me acuerdo. Era papiro y tiene un nombre de una ciudad de Italia. Bueno, ya me acuerdo. Eh, y bueno, y luego ya se creó el papel, ¿no? Ya luego se creó lo que se conoce como el papel, que se saca del árbol. em, y ya después viene la parte de la imprenta, ¿no? Porque antes los libros se reproducían a mano. Había una figura que se le conocía como el escribano. em, y ese escribano un oficio, era un oficio que, según los que les gusta la historia y narran esos pasajes, convivieron muchos años el escribano y el que hacía los libros. Em, Vivieron mucho tiempo hasta que, bueno, pues ya la imprenta fue la que permaneció y la que se generó, pues lo que conocemos ahorita con los libros. Estoy buscando aquí un libro que compré que justo habla de ese tema. A ver si lo encuentro. Aquí está, porque me quedé con la duda de pergamino, el papiro y el pergamino, que era de Pérgamo, de una provincia italiana. Entonces, el papiro, mira, aquí dice, el papiro puede ser considerado el principal soporte textual de la antigüedad y uno de los más longevos de la historia humana. Los juncos, que es digo que se llama así el libro, de Cyperus y Papyrus, que crecían en el delta del Nilo, que por eso en la historia los egipcios tienen mucho que ver. No en balde ellos tenían pues la biblioteca de Alejandría, que era la más famosa. Y está ligada, por ejemplo, aquí lo maneja un autor que se llama Carlos Scolari, entre el imperio, quien dominaba el papiro, fíjate, ahorita así como quien dominaba el papiro dominaba pues el entorno. Dice, donde no llegaban los papiros egipcios, las necesidades de la escritura administrativa o comercial se cubrían con otros materiales, desde las clásicas tablillas de barro mesopotámico hasta pergaminos realizados con pieles, también conocidos como díferas. Y luego dice aquí, también Pliono, el viejo, dedicó algunos párrafos de su historia natural tanto a la producción de pergamino como de vitela. Entonces, esas eran las dos. Luego hablan de la guerra de las bibliotecas. Es una historia muy bonita, la de la escritura, el rollo al códex, el rollo del papiro, ¿no? Al códex del pergamino, que no se podía enrollar, ¿no? Aquí dice el autor que es el primer scrolling, el papiro, ¿no? Este, pero este sí tiene fin. Y ya luego viene copistas, impresores e inquisidores, y ya te habla acerca del papel. Bueno, es una historia muy bonita.
de cómo se reproducía el conocimiento en ese momento. Bueno, aquí obviamente pues el trabajo que tú buscas o los materiales que tú buscas son digitales, son documentos digitales, ¿sale? Para eso te haces, utilizas Google, el buscador Google, ¿no? Y entonces ya con el buscador Google lo que haces es un fraseo, que es una frase que tú pones que está relacionada con el tema, con lo que te interesa saber del tema, ¿no? Por ejemplo, índices de drogadicción en Mérida o niveles de adictos a la marihuana en Yucatán. No sé, es como tú lo quieras redactar. ¿Sí queda claro, Laura? Ese es el primer nivel que tienes que hacer. Puedes hacer dos o tres búsquedas y redacciones según cómo vayas tú viendo los resultados. Y el tercer punto es que te va a dar nombres de sitios web. Entonces hay que poner el nombre de los sitios web, ¿sale? Dos o tres sitios web. Ahora, obviamente que esa información la vas a ocupar. O sea, la idea es que tú ocupes esa información. ¿Qué es lo que vi en las sesiones pasadas cuando hacían este ejercicio? Que no te ponían esa información en las referencias. Entonces yo digo, bueno, entonces por qué no me ponen en este lugar las referencias? O sea, me ponen otros materiales que no están referenciados o citados. ¿Sí me explicó, Laura, el problema que hay aquí? Estos materiales que tú encuentras aquí, pues son los que tú tienes que poner de citas y referencias. Pues es tu parte de tu problema bueno, el desarrollo de la investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, esa es como la primera parte que yo la llamo, y así se las pongo en la retroalimentación. Estos primeros 6 puntos es parte de un proyecto de investigación, como lo que hicieron la sesión pasada, la semana pasada. Luego viene mm, la parte de argumentación, que tiene que ver con argumenta tu postura acerca del tema, ¿no? eh, que estás a favor o en contra, eh, te genera alguna situación inquietante o cómo lo podemos valorar, ¿sale? Entonces, argumenta tu postura. Después, las premisas y las conclusiones. 3 argumentos. ¿Te acuerdas que cada argumento está compuesto por 2 premisas y una conclusión? ¿Sale? Entonces, en total son 6 premisas y 3 conclusiones. Ajá, de 3 argumentos. Esto sí lo dominas bien, ¿verdad, Nayeli? Sí, no hay problema aquí. Los principios de las premisas son ideas, planteamientos lógicos que después tú concluyes, o sea, que después tú haces una valoración eh, de estas dos. O sea, tienen que ser del mismo tema. Una de las cosas que yo vi es que me hablaban en la premisa uno de un tema, de la premisa 2 de otra y de la conclusión de otra. No, eso es incorrecto. Tiene que trabajarse lo mismo. 2 premisas, una conclusión, manejando las mismas ideas. Y por último, el, el ensayo. Eh, el ensayo lo puedes estructurar, pues, de todo lo que has venido trabajando. Incluso tus premisas y tus conclusiones lo puedes sacar de acá, de tus preguntas, de los temas que estás trabajando. Eh, lo que me doy cuenta es que no enfocan bien los trabajos. Me hablan de la legislación de las drogas, de la marihuana,
pero luego me hablan de la violencia en el narcotráfico, luego me hablan de la salud, o sea, se disparan. Entonces, acuérdense que tienen que tener un eje rector. El enfoque es muy importante, un tema y varios subtemas. Y de ahí no salir, sino seguirlos señalando. Y el ensayo está dividido en tres partes, ¿se acuerdan? Lo que es la introducción, lo que es el desarrollo y lo que es las conclusiones. En la introducción, lo que vemos es la tesis o el objetivo o la importancia del tema, ¿no? O sea, por qué lo que tú estás escribiendo es relevante. Incluso, bueno, te ayuda mucho el que lo enfoques en Mérida, por ejemplo, porque tú puedes señalar que, bueno, pues este trabajo es importante para la región, ¿no? Si no mal me equivoco, tu estado y tu ciudad son de las más tranquilas, ¿no? O sea, son de las que tienen menos inseguridad en todos los niveles y hay poco narcotráfico. No sé si estoy en lo correcto, Nayeli. Yo sabía que sí, no sé, en los últimos meses o años. Y que en un momento, digamos que sí es de como de pensarse bien, porque pues es una zona de mucho turismo norteamericano, que son los mayores consumidores de droga, o europeos. Quien se veía afectado todo el año pasado, se habló mucho, era Tulum, que incluso hubo balaceras, no sé si te acuerdes, que se generó por las visitas de turistas, pero en general, y bueno, en Cancún y Playa del Carmen, por ahí hubo episodios el año pasado y antepasado, pero nada que ver, por ejemplo, con lo que pasa con, por ejemplo, con Sinaloa, ¿no? O ahora lo que pasó bueno, lo que pasó ahorita en Guadalajara, en Jalisco, pues es una respuesta, este, muy histriónica a a la captura de este narcotraficante. Pero, pero por ejemplo, ahí es importante el hecho de que puedes señalar en tu trabajo que Mérida y que Yucatán se mantengan así, en paz, ¿no? Y que el crimen organizado en estos temas no afecte, ¿sale? Entonces, bueno, tu introducción, tu desarrollo, la parte del desarrollo, acuérdate con citas, ¿no? Es importante citar dos veces eh, tu conclusión y las referencias, ¿sale? Eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. Ustedes tienen un material muy importante que lo deben de revisar cada vez que tengan dudas, pero bueno, lo que hicimos en clase creo que em, ayuda mucho a entender qué es una cita y una referencia, ¿sale? Y por último, graba un audio. Aquí la instrucción dice, no se trata que leas en voz alta. Yo creo que es válido leer en voz alta. Es una forma de apropiarse también del conocimiento y también yo te puedo decir que es una manera de afinar tu expresión oral. Yo lo veo con alumnos ya de licenciatura, tienen un grave problema de lectura en voz alta. Sobre todo la continuidad, la dicción, les falla mucho la dicción, el ritmo, la modulación. Eh, si esto, por ejemplo, de puletillas, yo digo hay que tener mucho cuidado en eso. La expresión oral ayuda mucho. Como se dice coloquialmente, te viste mucho cuando tú te presentas ante un público. El que tengas esa capacidad de comunicarte oralmente sin ningún contratiempo te ayuda mucho en los objetivos que buscas al expresarte oralmente.
Una manera es la lectura. Eh, Si tú quieres no leer, por ejemplo, y quieres, así como yo ahorita, que no tengo un guión específico, sino que estoy pues recordando todos mis conocimientos sobre el tema, la lectura en voz alta ayuda mucho, ayuda mucho. Yo te recomiendo un ejercicio que te va a gustar. Canta en karaoke. Si tienes un karaoke, y todos los que nos escuchen, canten en karaoke. Canten canciones que se sepan, pero también canten canciones que no se sepan, para que puedan ustedes leerlo, pronunciarlo, llevar un ritmo y una modulación. ¿Sale? Eso es lo que siempre les digo, que ustedes hagan unos ejercicios de karaoke. Lean en voz alta, diario, no se necesita mucho, 5 minutitos. Lean, 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 y ya después que hayan leído, pues hagan ejercicios de karaoke. Les va a ayudar muchísimo el karaoke, ¿sale? No sé hasta aquí si tienes alguna duda, alguna pregunta, em, Laura, alguna inquietud, alguna experiencia que nos quieras regalar de lectura en voz alta. ¿Se te ha dificultado grabar los audios, por ejemplo? A ver, pero platícanos, ¿se te ha dificultado grabar algún audio? ¿Cómo llevas este tema de la comunicación oral? ¿Dificulta o no se te dificulta? Bueno, en lo que me escribes, sigo adelante. Bueno, ese es el trabajo integrador, ¿sale? Un poco, ¿en qué se te ha dificultado, Laura Nayeli? ¿Qué es lo que más problemas tienes con la grabación? A ver, platícanos. Ok, ok. No, no hablas mucho en público, no sé, o con tu familia, o a eso te refieres, que no tienes ese hábito de hablar a grupos, porque tienes razón. O sea, yo también cuando, que sería mis 23 años, me costaba mucho. Ok, en público no hablas mucho. Bueno, cuando se dé la oportunidad siempre es importante, pero por eso es importante entrenar y como Nayeli, leer en voz alta. ¿Sale? Yo creo que lo que tú necesitas es leer en voz alta. Tú sola en tu cuarto, ¿no? Le puedes leer, no sé, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, puedes leerles algo durante 5 minutos y eso te va a ayudar mucho a mejorar todo, tu dicción, tu entonación, tu expresividad, tu claridad en las ideas. Eh, Hazlo, ¿no? Hazlo. Es un ejercicio que te va a sumar en tu formación, no te va a restar nada, no te va a quitar nada el hecho de hacer esta parte, ¿sale? Sale Nayeli, te lo dejo ahí para que lo hagas, si puedes diario, sería lo ideal, y poco a poco, y te vas a dar cuenta de que tu comunicación oral va a mejorar mucho. Bueno, ahora,
El foro. El foro, ya sabemos que es un espacio que sirve para poner nuestra forma, nuestro pensamiento argumentado. ¿Sale? Es muy importante. Acuérdense la diferencia entre opinar y argumentar. Argumentar es una opinión, pero sustentada. Opinar por opinar, no. Mm. Y lo vimos ahora, lo que pasó el domingo, pues muchos opinaban por opinar. Y hay que tener muy claro eh, cómo se opina y para qué opinar, y sobre todo lo que aporta nuestra opinión. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto, Laura? O sea, sí es importante opinar, pero hay que pensar. Este, la circunstancia sí más importante de la opinión. Un segundito, espérame. Ya, perdón, Nayeli, la interrupción. Bueno, entonces, el foro, pues es como nuestra opinión. Ahora, el tema es un tema muy bonito, que es ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia? El mejor avance científico, fíjate, el mejor avance científico. No sé si has entrado al foro y has visto eh, mis opiniones. Lo que yo les digo ahí, por ejemplo, son casos que me han pasado con, con alumnos de otros módulos. Por ejemplo, la rueda, me ponían la rueda como avance científico. La rueda es un gran invento, que según los historiadores, ¿tú sabes a dónde se desarrolló o se inventó la rueda? ¿A dónde te imaginas, Nayeli, que se haya inventado la rueda? Dime dime un lugar así que pienses. El primero que se te venga a tu cabecita, no pasa nada. No, no, Nayeli, ¿no tienes un lugar del mundo hace, uy, no, 10.000 años, no sé, yo creo que desde que el hombre habita, desde de su desarrollo? em, el, Se dice que fue en Mesopotamia, que Mesopotamia es lo que es ahora Irak o Irán, esa zona. em, pero no es un avance científico, ¿me explico? O sea, sí es un gran
desarrollo eh, y eh, que cambió la forma de trabajo del ser humano y, bueno, muchas cosas en cuanto a sus construcciones, en cuanto, estaba, tengo un amigo que ahorita está de vacaciones, se fue a Egipto y siempre hay fotos, o, bueno, no fotos, hay ilustraciones de cómo se construyeron las pirámides y obviamente pues las jalaban. Mira, ya investigaste, gracias. Eh, el, que jalaban este, las rocas y todo, siglo IV antes de Cristo. Y, y bueno, hay otras teorías de que fueron los extraterrestres también. No sé si has visto esa, que junto con los extraterrestres crearon las pirámides, tanto las de aquí, también las pirámides que hay aquí en México. ¿No? Incluso una de las pirámides, fíjate que en el ranking de pirámides más hermosas, bueno, siempre ponen a Egipto, pero después ponen las mexicanas y de las mexicanas ponen la que está en allá, ¿cómo se llaman las pirámides? Las de Mérida, bueno, las de Yucatán, Chichen Itzá, Chichen Itzá, esa la ponen como una de las pirámides más bonitas. Em, Aquí no sabemos cómo fue la construcción. Aquí en el centro, no, ya, a ver, ya ves que te dije que cuando vinieras a México, a la Ciudad de México, visitaras Ciudad Universitaria, pero también visita las pirámides de Teotihuacán. Este amigo me envió fotos y se acercó. No dejan subir a las pirámides. Es más, no hay cómo subir a esas pirámides. Me mandó unas fotos y no se ven tan imponentes como las pirámides de Teotihuacán, ¿eh? O sea, yo no tengo la suerte de conocer Chichén Itzá, pero no son tampoco la pirámide creo que es Kukulcán, ¿no? La más importante, no se ve tan impresionante como la pirámide del Sol. Yo creo que esa debe ser la pirámide más grande que hay. Bueno, entonces, para acabar con esto, la rueda no, ¿sale? Si es científico, tiene que pasar por un proceso de experimentación, por un proceso de validación. Puede ser un avance científico-tecnológico. Por ejemplo, Internet es un avance científico-tecnológico, no necesariamente científico. Lo científico lo relacionamos mucho con el campo de la salud, eh, cuestiones químicas, biológicas, vacunas, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí tiene que ser algo que se hizo. Por ejemplo, también hace como 2 años, en una generación, una chica puso la televisión. Me pareció interesante que haya puesto el mayor avance científico la televisión. Sus compañeros la criticaban porque decían que pues en la televisión los programas que pasaban pues no aportaban nada. Y yo lo que les decía es que bueno, sí, o sea, si tú lo ves así, pues es una aportación mala, fea, ¿no? De los programas cómicos o no. Pero si lo ves como un avance tecnológico, el hecho de que se pudieran ver imágenes de otros lugares, por ejemplo, ahora que está de moda hablar del Mundial, en 1962 lo que pasaba era que se grababa en cintas de videotape. En esa época la empresa de televisión, Televicentro creo que era, recibía copias, pero las mandaban, se iban en avión desde Chile, acababa el partido, se grababa la cinta y se venía en avión y llegaban aquí a Televisa y ya bueno, lo que es Televisa ya pasaba el partido, pero llegaba con días de retraso. El Mundial del 66 en Inglaterra
fue el primer mundial que se transmitió por microondas. Entonces, fíjate, todo ese desarrollo científico, bueno, nos ha permitido, por ejemplo, esta tecnología de ahorita, el que tú me veas aquí en la Ciudad de México, el que tú, bueno, no pones tu cámara, pero el que yo te pueda leer, el que yo te vea aquí en una imagen que pones de prepa en línea, eh, eso es maravilloso y que podamos interactuar. Esto no hubiera sido posible si no se tienen las bases de la televisión, ¿sale? Entonces, a mí me parecía que sí era un avance. Ahora, para mí, por ejemplo, el avance más importante es la electricidad. O sea, porque a partir de la electricidad se han podido desarrollar múltiples desarrollos científicos, ¿sale? Ese para mí lo es, ¿sale? Bueno, entonces en tu primera aportación tú puedes poner el por qué y acuérdense que tenemos que citar, entonces ahí puedes citar, ¿no? Puedes señalar por qué eh, el por qué lo puedes citar, o si quieres esperarte al segundo, que dice, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina o un autor. También ahí puedes tú agarrar un autor y explicar por qué tu avance científico lo consideras como el mejor. Em, es muy difícil la pregunta, por eso me gusta el que tú señales cuál es el avance científico, pero podemos poner varios. Por ejemplo, uno que entra en primerísimo lugar, pues son las vacunas y sobre todo las vacunas del COVID. Es impresionante ver la gráfica en nuestro país cuando antes y después de las vacunas. Y eso que mira, hubo un boicot muy fuerte en contra de las vacunas. ¿Tú sí te vacunaste, Laura, contra el COVID? Estabas muy chiquita, yo creo, tenías como 11 años, yo creo, ¿no? Cuando 11, 12 años, cuando fue el COVID. Entonces, ¿te acuerdas que incluso los primeros que vacunaron fueron al sector médico y a los adultos, a los adultos mayores? Y ya después, los niños, tú entrabas todavía en esa categoría de niño, de niña. Entonces, yo creo que fue un gran avance. Y lo relevante aquí es que ya la vacuna o parte de los componentes de la vacuna ya existían, porque el COVID es un tipo de virus que ya existía, nada más que este tipo era letal, a diferencia de los otros era letal. Entonces, incluso lo que decían en ese momento, que ese tipo de infección, pues ya te había dado y que incluso ya tenías anticuerpos naturales, que por eso a muchos les dio COVID y ni se enteraron, porque ya les había dado de otro tipo de COVID. Pero bueno, la vacuna fue fundamental, ¿sale? Entonces ahí podemos seleccionar. No sé si tú ya participaste en Ayeli y ya sabes cuál es tu avance científico. A ver si me lo quieres compartir, por favor. Bueno, en tu tercera participación, refuta a uno de tus compañeros. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. Vas a tener que leer todas las participaciones de tus compañeros y quien tú decidas, pues lo vas a cuestionar, ¿no? Lo vas a cuestionar. Por ejemplo, no te me acordé que cuando yo puse que la rueda no, un chico me puso que no estaba de acuerdo conmigo. De las pocas veces o la única vez que un alumno se ha atrevido a hacerme un comentario de mis participaciones y pues me encantó, ¿no? Que pusiera eso. Y tenía un buen argumento él, porque él hablaba sobre
las llantas, la rueda no necesariamente es una llanta. La rueda se utiliza para muchas cosas, incluso para la mecánica. Eh, y yo le dije, claro, o sea, sí, las llantas como tal sí son ya un desarrollo científico y lo vemos en, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho eh, la Fórmula 1, las carreras de Fórmula 1 me gustan muchísimo. Entonces, por ejemplo, ahí durante la carrera, uno de los elementos fundamentales que hay son las llantas, las ruedas, las gomas o como le quieran llamar, porque de eso depende o no que gane un piloto la carrera. Incluso ha habido, porque son componentes diferentes, hay componentes de lluvia con grecas, y otro tipo de componentes, les llaman duros o blandos, que la verdad no soy tan especialista y no sé, pero el chiste es que la empresa que se llama Pirelli, italiana, desarrolla muchísimos tipos de engomado. Ahí sí hay trabajo. Meten las llantas a turbinas y no, 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 hacen experimentos eh, muy interesantes, pero ahí ya son llantas muy que se usan muy puntualmente para competencias. Acá nosotros, no sé si tu papá tenga auto, imagino que tiene una camioneta por lo que a lo que se dedican de las hamacas. Eh, no sé si has oído que cuando dice es que las llantas ya se poncharon o las llantas tienen que tener tanto capacidad de peso, libras de aire. Entonces, todo eso pues sí implica llantas, no es lo mismo una llanta para una camioneta que para un auto normal. Entonces, ahí sí hay un avance científico, ¿sale? Ahora, si yo pongo la llanta como avance científico, pues ahí ya será cuestión de que ustedes critiquen, ¿no? Si realmente eso es, yo lo puedo llamar como el mejor avance científico. De eso se trata, ¿no? De eso se trata esta actividad, de que entre ustedes puedan eh, señalar alguna situación que a ustedes les llame la atención. Regularmente se van con las vacunas, se van con medicamentos, algunos hablan del Internet, que también es un avance maravilloso, maravilloso el Internet. Entonces, creo que por ahí también pueden poner ustedes ese tipo de avance. Bueno, acuérdense que la refutación va a ser algo, pues, muy educadamente, ¿sale? Educadamente en el sentido de que, bueno, qué bueno que lo indicas, pero bueno, pues no estoy de acuerdo contigo, pero tal cosa, ¿no? Yo vería que esta situación de tal manera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ese sería como la manera en que tú vas a criticar a algún compañero. Bueno, la cuarta es defender tu postura. Aquí pasa algo muy chistoso porque todos hacen la crítica y yo he visto, y luego cuando contestan la cuarta pregunta, refuerzan, ¿no? La aportación de otro compañero. Yo digo, pero a ver, si te criticaron, porque están trabajando ahorita 15, 16 compañeros. Tuvieron 16 compañeros, tuvieron que señalar a uno por lo menos. Y luego resulta que cuando contesto esta pregunta, solamente uno o dos refuta. ¿Sí me explicó, Laura? Y todos los demás ponen la postura de otro. No. O sea, es importante, por eso es importante, Laura, que empieces hoy a leer, a escribir, porque si no, por las prisas ya no leen las participaciones de sus compañeros. Hay que leerlas, hay que anotar lo que les llame la atención de las intervenciones del compañero y hay que
hay que criticarlos, igual tú, hay que responder, ¿no? Si alguien me critica por la llanta, bueno, pues yo tengo que ver la manera en que se puede. O sea, sin llantas, por ejemplo, tampoco hubiera transporte aéreo. Fíjate, curiosamente, porque cómo despegarían y cómo se aterrizarían los aviones, ¿no? ¿Cómo trasladaríamos las mercancías? O sea, sería un problema mayúsculo en este tipo de sociedad moderna. Y bueno, no hubiéramos evolucionado como lo que somos como sociedad si no hubiera existido la rueda. Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro, ¿sale? Bueno, no sé si hasta aquí tienes alguna duda. Y ya para cerrar, a ver, vamos a ver. No, ok, y ya señala los tres avances que, que pudiste tú leer que te parecieron interesantes de tus compañeros. ¿Sale? Tres compañeros. ¿Qué te gustó? ¿No? ¿Te gustó el que puso internet, el de la electricidad? ¿Te gustó el que puso la vacuna la penicilina? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí me gusta que pongan el nombre, ¿no? Pamela señaló, ¿no? Sofía puso, ¿no? Laura señaló ¿sale? Es muy importante que lo personalicen. Igual, por ejemplo, cuando refutan a tus compañeros, ponen la compañera o compañero. No, pongan el nombre, ¿sale? Porque yo no sé a quién le refutaron. Y ya, pues si me ponen el nombre, yo incluso puedo regresar al foro, ver lo que puso y poner mejor mi comentario. Entonces sí les pido que pongan el nombre. ¿Sale, Laura? Que pongas el nombre de la persona. Bueno. Pues estas serían las dos actividades que nada más el nombre, ¿no? Por ejemplo, Nayeli, ¿no? Laura. Si tú ves que hay dos del mismo nombre, que creo que en este grupo no hay, pues sí pones nombre y apellido. Pero con que tú nada más pongas el nombre, con eso basta para que yo lo pueda checar bien. ¿Sale? Bueno, pues esas serían las dos actividades de esta semana, con lo cual pues cerramos el módulo, ¿no? Que esperamos haya sido un módulo provechoso. Sobre todo, y eso lo voy a hablar otra vez el día jueves, el viernes, tener hábitos. Yo creo que desgraciadamente lo veo y no tienen muchos hábitos de estudio que les pueda ayudar a tener una mejor disciplina. Yo te voy a compartir un secreto, Laura. Este, yo tengo el secreto para que termines tú tu prepa en año y medio y tengas tu certificado sin ningún problema. O sea, sin ningún problema en año y medio estés recibiendo tu certificado. Y el secreto es tener disciplina, ¿sale? Tener disciplina en todo lo que te digan tus asesores. Si mi asesor me dice que tengo que ver las clases virtuales, aunque no pueda entrar, veo las clases virtuales. Si el asesor me dice, toma apuntes de lo más importante de la clase, porque cuando esté haciendo mi actividad voy a tener que recuperar lo que me dijo el maestro, si no voy a tener que ver la clase. Entonces, si el maestro me pide que eh, desde el lunes empiece yo a revisar lo que va y vaya adelantando, que le dedique media hora, tan siquiera, o 15 minutos los primeros días, hay que hacerlo, ¿vale? Que no entregar los trabajos hasta el domingo y menos el domingo a las 10 de la noche. Hay compañeros que me trabajan el foro hasta las 10 11 de la noche y las 5 preguntas.
Nayeli, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Nayeli? A ver, que estén trabajando el foro hasta a las 11 de la noche. ¿Qué te dice eso? ¿No? O sea, te dice que no hay una organización correcta, ¿sale? Y que es importante que la tengan, porque entre más disciplinada tengas, mejor orden tengas, vas a aprender mejor y vas a aprovechar todo esto, eh, que es la prepa en línea, vas a aprovechar mejor los materiales, las clases, el trabajo que hacen mis compañeros de soporte técnico, administrativo, académico, ¿no? Créeme que hay mucha gente atrás de esto, muchísima gente que está muy interesada. Vieras ver cómo se expresan de los estudiantes, o sea, con, con un cariño y con un respeto que se expresan de ustedes, eh, que a mí me deja, pues, impresionado, ¿no? O sea, entonces todo eso, tómenlo en cuenta. O sea, tomen en cuenta que hay gente muy preocupada porque ustedes terminen la preparatoria. ¿Sale? Eso es muy loable, independientemente de que sea un trabajo y que puedan decir, bueno, pues para eso trabajan, sí, pero la manera en cómo lo dicen, cómo lo expresan, a mí me parece que mis respetos a mis compañeros, ¿sale? Entonces, todo eso cuenta y yo les recomiendo que lo tomen para que puedan mejorar su desarrollo aquí en la preparatoria. Bueno, pues nos vemos, Laura. Cuídate mucho y mm, no sé, la clase del viernes, ¿a qué hora la voy a dar? Eh, no sé si a las 11 o a las 12. Yo creo que a las 12 la voy a poner. ¿Sale? Eh, yo creo que sí. Este, sí, yo la voy a programar ahorita a las 12, pero si la puedo dar a las 11. ¿A ti cómo te queda mejor? Es que depende, porque al parecer tengo que hacer un favor, pero no sé bien, todavía no me lo han asegurado. Si no me lo piden, sería a las 11, pero no sé, este, no tengo la certeza. ¿A ti a qué horas te queda mejor, Laura? Ok, bueno, ok, nos vemos aquí a las 12 entonces, ¿sale? Eh, bueno, muchas gracias y nos vemos a las 12. Chao.